Que tengan un buen día, colegas del doctorado. El día de hoy vamos a iniciar una serie de videos con el propósito de compartir unas cápsulas conceptuales que nos puedan servir para generar discusiones, para poder profundizar en algunos elementos bibliográficos y sobre todo para generar interés sobre temas particulares en la temática de liderazgo y gestión organizacional. El día de hoy quisiéramos iniciar con un elemento fundamental: el entendimiento del liderazgo, el entendimiento de la organización como sistema y cómo se da un vínculo entre ambos, por lo cual podemos generar una conclusión o una hipótesis inicial de que el liderazgo y la organización dependen mutuamente de sí mismos para poder generar un tipo de alternativa en el mercado. Desde este punto de vista, el tema de hoy es el reto del liderazgo, la sincronía entre la estrategia exitosa y una organización efectiva. Todos y cada uno de nosotros quisiéramos ser parte de una organización efectiva. ¿Y en cuánto contribuye el liderazgo a esa visión, construcción, implementación y sostenibilidad de la organización efectiva? De eso se trata la cápsula conceptual del día de hoy. Lo primero que quisiéramos analizar es cuál es el aporte epistemológico que la administración ha venido dando a las demás disciplinas. Algunos pensadores dicen que la administración no es más que la suma de algunas disciplinas que hemos venido importando y las hemos relacionado según las necesidades del crecimiento de una entidad. Otros creemos que sí, la administración ha hecho aportes fundamentales, no solamente en el amalgamar esas disciplinas, sino fundamentalmente en darles una interpretación y una unidad como forma de pensamiento científico. Desde todo punto de vista, entonces, epistemológicamente podemos decir que depende de la escuela de pensamiento a la que nosotros hagamos referencia, podemos tener distintos insumos. No es lo mismo la escuela de pensamiento administrativo de los Estados Unidos, de las más fuertes que tenemos, que más nos influye en la región, como la escuela de pensamiento europeo, la francesa, la inglesa, o la oriental, como la escuela de pensamiento administrativo japonés, que creen de muchas maneras que la estrategia no es tan importante como la implementación, por ejemplo. Así que epistemológicamente nosotros vamos a tratar de tener un análisis básicamente de la escuela más cercana, que nos viene a aportar una cantidad de elementos y una cantidad de variables y de conceptos que son fundamentales para entender la manera en que vamos a abordar nuestra gestión como gerentes y nuestro papel como líderes. En el tema de hoy, el reto del liderazgo es fundamentalmente esa sincronía entre una estrategia exitosa y una organización efectiva. Vamos a medir cuál es esa relación entre el liderazgo generando visión, el liderazgo generando alternativas organizacionales y el liderazgo constituyendo una cultura organizacional que en última instancia genera la efectividad o no de esa organización. Entonces hablemos un poquito sobre lo que es la organización como tal. Y podemos entender que la organización es fundamentalmente un sistema. Hace muchas décadas, la teoría general de sistemas intentó explicarnos lo que significaba de una u otra manera ese sistema de elementos o variables, como por ejemplo nuestro análisis del mercado o como por ejemplo nuestro análisis de la operación o la producción de los bienes y servicios que ofrecemos en el mercado, y elementos sustanciales como el más importante, según mi juicio, la gestión del talento humano, o el manejo y la interpretación de todos los recursos a través de criterios financieros. Entonces, para entender a una organización debemos de entender fundamentalmente que este es un sistema y es principalmente o de manera fundamental un sistema de funciones. Aquí tenemos 4 funciones expresadas. Estas funciones son las más conocidas y las más activas dentro de lo que sería la cotidianidad de nuestra gestión organizacional. Es nuestro análisis de mercado, es cómo nosotros nos vinculamos con él, es cómo entendemos cómo surgen las demandas de él o cómo creamos nosotros demandas en él. Y a partir de ahí entender cuáles son nuestras capacidades de transformación de insumos o de conceptos y ofrecer bienes y servicios a ese mercado.
Y por otro lado, la conjugación de elementos propiamente financieros para entender cómo nosotros articulamos capital de trabajo, cómo nosotros articulamos inversión, cómo nosotros levantamos los recursos financieros y cómo estos se reproducen en esta función de manera tal que al final vamos a poder tener un excedente o una multiplicación de ese capital. Y el elemento que yo mencioné que es más importante es el talento humano, porque la característica de cualquier organización es que está conformada por seres humanos, y eso es muy importante. Estas 4 áreas funcionales dentro de este sistema serían muy fáciles de interpretar desde el punto de vista de nuestro pensamiento administrativo y serían de cierta manera sencillas de interpretar en las formas de necesidad de liderazgo, si no es porque existe toda esa estructura de relaciones humanas que vamos a llamar cultura organizacional. La escuela norteamericana le llama la cultura industrial, que no es más que la suma de todos los elementos humanos resumidos a manera de nuestro modelo solamente en 3 elementos. Si bien es cierto, estas 4 áreas funcionales que estamos viendo aquí están de manera cotidiana, muy presencialmente al lado nuestro como gestores del desarrollo de la organización, la cultura organizacional es más invisible, es menos obvia, menos evidente y tenemos que hacer una lectura más profunda para poderla descubrir, para poderla interpretar y sobre todo para poderla desarrollar según nuestro interés organizacional. Esta cultura organizacional vamos a poderla expresar en un primer paso a través de personas que tienen funciones integradoras precisamente de estas áreas. Por ejemplo, en el caso de la gerencia, que es por definición uno del liderazgo más importante, es uno de los elementos entonces que le da unidad, cohesión y deja la fragmentación de estas funciones de lado para generar una articulación muchísimo más integral con respecto a nuestros intereses que como organización tenemos. Entonces, la gerencia expresa una de las áreas de liderazgo más importantes. Estas áreas funcionales y este liderazgo aquí reflejado en esta gráfica a manera de modelo, tienen toda una estructura allí en el fondo que vamos a reflejar a través de este triángulo no tan visible, repito, que tiene como expresión 3 variables fundamentales para que entendamos nosotros lo que podría ser la cultura organizacional. Uno es todas las relaciones comunicacionales, que no solo son las verbales o las escritas, tiene que ver muchísimo con valores, tiene que ver muchísimo con las formas de la relación, la verticalidad, la horizontalidad con la que nos relacionemos. Tiene que ver con todas las áreas del liderazgo y cómo se expresa el liderazgo desde el punto de vista de nuestra interpretación de la función de los equipos de trabajo y cómo estos tienen una direccionalidad o no, dependiendo de lo que nosotros quisiéramos obtener de ellos. Y el tercer elemento, uno de los más determinantes, de los más estudiados últimamente a través de las neurociencias, que es la motivación. La motivación, la comunicación y el liderazgo se constituyen a manera de resumen y repito, de ejemplo para este modelo que quiero utilizar para generar una discusión con ustedes, representa lo que denominamos esa cultura organizacional. Entonces tenemos por un lado, me devuelvo, un sistema funcional de la organización que es donde podemos evidenciar más los elementos propios de los procesos, de las tecnologías, de las relaciones estrictamente de tareas, de funciones, pero también tenemos por detrás un área, una cultura, una forma de expresar las relaciones humanas que nosotros vamos a resumir en términos de la comunicación, del liderazgo y de la motivación. Esto que ustedes ven en este pequeño esquema es lo que yo podría representar como nuestra interpretación conceptual de una organización. Evidentemente hay muchos temas que ustedes se preguntarán dónde están. Proveeduría, la tecnología, etc. Bueno, allí están reflejados de manera transversal. Y la idea no es hacer una descripción exhaustiva, sino resumir de manera básica los conceptos de una organización para generar una discusión conceptual. Esta organización
tiene como característica principal de que no es un fin en sí mismo. Muchísimos de los administradores confundimos que nuestra razón de ser es darle una eficiencia, una eficacia, una efectividad a la organización y mantenerla desde un punto de vista de la historia, de nuestro punto de vista como gerentes, desarrollada y de manera sostenible. Eso no es cierto si la organización no se interpreta como que es el medio por el cual nosotros conseguimos algunas metas y objetivos propios de mercado, propios de nuestra presencia en el entorno, que es lo que hace al final la razón de ser de la organización, su composición, su eficiencia, su permanencia y su sostenibilidad en el tiempo. Entonces, esta organización, tal y como nosotros la expresamos y como ustedes la pueden ver en el gráfico, tiene normalmente una relación constante con por lo menos dos elementos que deberíamos de analizar cada vez que hablamos de gestión organizacional. Uno de ellos es el estratégico, que es mi vinculación organizacional con el mercado, y otro es el cómo el mercado y mi organización se relacionan con un macroentorno que de muchas maneras, y después vamos a detallar, representa el paraguas más grande sobre lo que los sectores industriales estamos compitiendo y posiblemente es ese entorno macro que de muchas maneras determina el éxito o el fracaso de nuestro sector y por ende el éxito o fracaso de mi organización, de mi empresa o de mi iniciativa. Entonces, en términos de resumen, en esta cápsula conceptual, nosotros pertenecemos a un macroentorno que tiene variables muy complejas como las políticas, las sociales, las tecnológicas, las culturales, las legales. Y de muchas maneras ese macroentorno alberga a un sistema de sectores competitivos que se relacionan entre sí de una manera compleja en la macroeconomía y con un efecto en la microeconomía. Desde todo punto de vista, ese mercado en relación con el macroentorno es el área donde nosotros quisiéramos desarrollarnos y es allí donde estamos buscando tener un lugar que sea sostenible y un lugar que nos permita ser exitosos en nuestros propósitos organizacionales. Una organización es fundamentalmente un medio que tiene direccionalidad, que tiene una razón de ser, que tiene una visión de cuál es su lugar más indicado en ese entorno y en ese mercado, y de muchas maneras establece estrategias que son medios para llegar a ese lugar conveniente en el mercado. Entonces, la organización es la forma en que yo, como líder, gestiono las áreas funcionales, que son los recursos sobre los que tengo un poco más de control, y también estructuro relaciones de una cultura organizacional para que estas funciones como el mercadeo, las operaciones, la producción, las finanzas o el factor humano se van a conjugar para poder alcanzar los objetivos y las metas estratégicas. Si lo leemos desde lo más macro a lo más específico, vamos a decir que un macroentorno determina a los sectores competitivos. Los sectores competitivos en mucho, no en todo, determinan la forma en que nosotros competimos en los mercados y los mercados determinan la direccionalidad, que es nuestra razón de ser y nuestra visión, por lo cual nosotros escogemos estrategias que van a describir, las estrategias describen la forma organizacional en la que yo me voy a constituir para poder atender las expectativas que tengo de participar exitosamente en ese mercado. Y por último, la cultura organizacional, posiblemente lo que más determina el éxito en la organización, es el conjunto de variables de relaciones humanas que de una u otra manera van a hacer que la organización tenga la capacidad de ser eficiente, eficaz y efectiva para el logro y la consecución de las metas que tenemos estratégicamente. Entonces, desde todo punto de vista, cuando hablamos de un mapa funcional, estamos hablando de esas 4 áreas funcionales que de muchas maneras nos va a interesar conocer, nos va a interesar reflexionar, leer y articular correctamente. Cuando hablamos de un mapa de la cultura organizacional,
Estamos hablando de la manera en que el liderazgo, la comunicación y la motivación se van a articular para generar una gestión organizacional moderna. ¿Qué entendemos por una gestión organizacional moderna? La que en estos momentos de la famosa cuarta revolución industrial, que es la más digital, nos propone, que tiene que ver con eficiencias y eficacias de una manera extrema, que tiene que ver con el uso de la tecnología, de la información y de la comunicación de una manera que no esperábamos en los últimos 5 años, que tiene que ver con una mecanización y sistematización de procesos, que tiene que ver con una, en estos momentos, reflexión sobre lo que van a ser los roles del gestor del talento humano y cuál va a ser el papel del talento humano mismo en esta organización, y que tiene que ver con también el análisis de que la organización se mide por resultados y se mide por nuestra capacidad de estar midiendo los procesos y los productos que esos resultados nos van a demandar. El liderazgo efectivo no es más que la forma en que nosotros organizamos y conducimos con direccionalidad e intencionalidad el factor humano para que nosotros pudiéramos competir a través de los elementos estratégicos que podemos dominar y tener un éxito sostenido en el mercado. Un liderazgo efectivo, a diferencia de hace algunos años, ya no se basa en el conocimiento que usted o yo acumulemos, sino que se basa esencialmente en nuestra capacidad de poder generar competencias, habilidades y destrezas para organizar ese factor humano en términos técnicos, en términos relacionales y, ¿por qué no?, motivacionales e inclusive emocionales, de manera tal que actuemos como un elemento articulado, como un sistema articulado, todos buscando la misma direccionalidad. Las competencias, las habilidades y destrezas que se requieren hoy día del líder moderno es esa capacidad de tener lectura y generar una visión estratégica, de revisar constantemente nuestra razón de ser en el mercado y de generar las estrategias competitivas correctas, adecuadas, exitosas según nuestras expectativas, según nuestros recursos, y que de esta manera nosotros podamos lograr trabajo en equipo, que es el más efectivo, según lo hemos entendido, podemos generar solución a problemas complejos y podemos tener una visión transdisciplinaria en donde la organización se torna realmente en una maquinaria muy efectiva de transformación de conocimiento, de insumos, de materia prima, para poder generar los bienes y servicios a los que aspiramos. El liderazgo, y con esto concluyo, se ha transformado esencialmente en su concepción y en su práctica en los últimos años. Ya no es un liderazgo de aquel que conoce y acumula la información o aquel que tiene una autoridad formal. El liderazgo se relaciona hoy en día más por la capacidad estratégica que tengamos, por la capacidad de relacionarnos que tengamos, por la capacidad de generar motivaciones en los equipos de trabajo para que alcancen sus estrategias, sus metas, y también por la capacidad que tengamos nosotros de estar constantemente manejando el crecimiento y el cambio, que son dos de los temas de la gestión organizacional más difíciles. El liderazgo desde el mercado ya no es el mismo y este tipo de cursos nos tiene que servir para que nosotros reflexionemos qué es lo que el mercado nos está señalando, qué es lo que nuestro sector competitivo nos está señalando, qué es lo que nuestra organización y entidad nos está demandando y cuál es mi agenda personal con respecto a mis habilidades y competencias en términos de entender si las tengo o las tengo que desarrollar para poder ser un líder pertinente en este análisis. Esta es la primera cápsula conceptual con el interés de que ustedes y yo tengamos la oportunidad de poder empezar a dialogar sobre lo que significa liderazgo efectivo y la gestión organizacional. Que tengan buen día.